Bueno, arranco este video con esta situación que me consultaron. Suma de fracciones de más de dos fracciones. En este caso son 3. Y para combinar, yo me salgo de la cámara, pero bueno, el tema es que lo importante es que vean el problema y no a mí. El video por ahí lo edito y lo corto desde acá, así que vamos a arrancar desde acá. Tenemos la suma de 3 fracciones. Hay dos formas de hacerlos. Una es poner un medio más 3 quintos menos 3 cuartos igual a el denominador, sería el número de abajo, elijo 40. ¿Cómo se obtiene 40? Multiplicando derecho los tres números. Y este método es el método, igual que cuando tengo dos fracciones, de la multiplicación cruzada. Entonces, si obtengo 40, puedo multiplicar cruzado. Por ejemplo, para poner el primer número, tengo que multiplicar el primero por el de abajo y por el siguiente de abajo. O sea, por todos los de abajo, menos por el que tengo arriba del mismo número. O sea, por todos los de abajo, menos por el mismo número. Este por los dos de abajo. Entonces me queda 1 por 5 por 4. Estos son por los puntos. Después me queda más, porque acá es más. ¿Sí? Siempre va en el mismo orden. Después voy a multiplicar el 3, pero acá ya no sería tan fácil el cruzado. El cruzado sería así, 3 por 4, pero después tengo que multiplicar por el otro que está, justo que no está abajo del 3, que sería el 2. Así que es 3 por 4 por 2. Y va a ir el menos cuando haga el último. Acá va a ir más. Así que va 3. O a ser 3 por 2 por 4 o 3 por 4 por 2. Sería lo mismo. En la matemática, el orden de los factores no altera el producto. 3 por 4 por 2 es lo mismo que 3 por 2 por 4. ¿Sí? 3 por 4 por 2. Después sí va a ir el menos porque acá tengo menos. ¿Sí? Y continuamos. Al multiplicar cruzado este, tengo que multiplicar por 5 y por 2. Siempre por los dos números divisores que están abajo, digamos, que no estén abajo del 3, digamos, del número que estoy haciendo punto. Así que va a ser 3 por 5 por 2. De esta manera yo ya podría haber puesto los resultados, ¿no? 1 por 5 por 4 sería 20. 3 por 4 por 2 sería 3 por 8, 24. Y 3 por 5 sería 15, por 2, 30. Entonces, si sacamos esa cuenta, tenemos que a 24 le resto 10, 14 sobre 40. ¿Sí? Acá tenemos 10 menos, así que 24 menos 10 es 14. Si yo simplifico, puedo obtener un número más pequeño. Ejemplo, 7 sobre 20. Y seguramente acá voy a obtener ya directamente 7 sobre 20. ¿Por qué acá voy a tener 7 sobre 20? Porque ya está el 20 como divisor. ¿Cómo obtengo el 20 que es el menor divisor? Bueno, no es tan sencillo. Tengo que hacer 2, 4, buscar el número hasta que coincidan los tres en un múltiplo. Poner los múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voy poniendo todos hasta llegar a uno que combinen los tres. ¿En cuál combinan los tres? En el 20. Si hago de 5, tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bueno, acá vemos que está el 20. Y acá tenemos 18, 20, 22. Combina el 20 y el 20. Y si vamos al 4, es 4, 8, 12, 16, 20, 24. Y bueno, acá combina el 20. Entonces el mínimo común múltiplo de esto es 20. Al 20, el método tradicional sería de la siguiente manera.
al número 20, que es el mínimo común múltiplo, lo divido por este y lo multiplico por este. Y va acá arriba. Ese es el método tradicional de cómo se debe enseñar esto, ¿sí? Que generalmente se utiliza, que acá ponemos el mínimo divisor para hacerlo más fácil. Igual se puede hacer con el 40. 40 dividido 2, multiplico, y me da igual que hay. 40 dividido, perdón, 20 dividido 2, 10 por 1, 10. Y ahora va más, porque acá tengo más. 20 dividido 5, 4. 4 por 3, 2. Y ahora va menos porque acá tengo menos, ¿sí? Siempre el signo va siendo el que corresponde de acuerdo a lo que tengo acá. 20 dividido 4, 5. 5 por 3, 15. ¿Sí? 20 dividido 4, 5. 5 por 3, 15. Si todo va bien, tiene que dar lo mismo que allá, que dio 7 sobre 20. Así que serían 22 menos 15, 7 sobre 20. Y ahí estaría resuelto. Y ahí vemos que el método tradicional es más seguro que esto, porque acá es más complicado hacer la multiplicación cruzada. Fíjense que para hacer el 3 tengo que multiplicar cruzado acá y acá. Para hacer el 1 tengo que ser multiplicado así y así. O sea, así y así derecho. Este va por este y después así derecho. Entonces la multiplicación cruzada se hace un lío bárbaro. Así que por ahí conviene la multiplicación con el método tradicional. Acuérdense que es el número este, que es el mínimo común múltiplo, se divide por el divisor de este y se multiplica el resultado por el de arriba. Por eso da 10. Y acá va acá 10. 20 dividido 2, 10. 10 por 1, 10. 20 dividido 5, 4. 4 por 3, 12. Y va acá. 20 dividido 4, 5. 5 por 3, 15. Y va acá. Y obviamente que cada vez que va a subir el número, va el signo que tengo adelante, ¿sí? Es menos y acá es más. De esa manera, puedo calcular cualquier problema más fácil de este método que este. Pero si alguno resulta más fácil sacarlo por el método de las diagonales, de las multiplicaciones cruzadas, lo puede hacer. ¿Sí? De hecho, en el video de YouTube que publiqué, que no era mío, o sea que era de un profesor que enseña en internet, enseñaba este método. El método cruzado. Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo se saca. Parece complicado, pero si hacen un par de ejercicios, no lo es tanto. Voy a cortar el video y a tratar de editarlo para publicarlo en YouTube, y si puedo hago varios, así van entendiendo.